Hace poquito estaba analizando, o bueno, más que analizando, estaba buscando datos de entrenadores mexicanos y hay una situación que me preocupó. El promedio de edad de los técnicos de sub-18, sub-20 femenil de primera división es muy alto y parece que si no es un Leaño, que si no es un Rafa Puente, se nos cierra el mundo y no hay más entrenadores mexicanos para el futuro. Pero el día de hoy viajamos hasta la ciudad de mayor ingreso per cápita de América Latina, San Pedro Garza-García, desde el humilde Apodaca, para venir hasta acá a el Hotel Camino Real, en la concentración de los Bravos de Juárez, para platicar con un buen amigo que ya tengo tiempo de conocer, que lo conocí mediante otros buenos amigos aquí del podcast 693, Armando Vallejo y Mauricio Medrano. Me hablaban muy bien de él, de su capacidad, desde que era jugador y las intenciones que ya tenían de hacerlo director deportivo en aquel momento, de su preparación, y me da mucho gusto poder tenerlo aquí en persona después de la primera vez que lo entrevistamos, creo que fue hace 2 años, todavía era la pandemia, me imagino, por esas épocas por Zoom, el señor Diego Andrei Mejía. Diego, gracias por estar aquí, gracias por tomarte parte del tiempo y pues qué bueno que nos podamos ver en persona para platicar un poquito de fútbol, seguirle, porque ya nos aventamos como 40 minutos hablando. Diego, bienvenido. Hola Edu, muchísimas gracias por la invitación y el gusto es mío, muchas gracias. Oye Diego, ahorita nos estábamos preguntando, porque ustedes llegan a Monterrey, hoy juegan contra Tigres, pero llegan a Monterrey ayer en la tarde, más o menos. Sí, en la tarde. Sí. Y luego cenan. Cenamos, nos quedamos aquí, recuperamos mañana, como jugamos el viernes, y volamos, venimos en un vuelo charter. Entonces salimos mañana al mediodía después de desayunar y recuperar un poco y viajamos, llegamos a nuestras casas, entrenamos el jueves y otra vez el viernes a jugar contra León. Porque nos llamaba la atención de que, oye, a ver, se levantan el día del partido, desayunan y después ¿qué hacen hasta el momento en que es el juego? Pues la verdad que descansar. Bueno, esto es bien sabido, todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos y el 50% del entrenamiento de un jugador tiene que ver con el descanso y la alimentación, ¿no? Entonces, en la concentración te aseguras que eso está 100%, ¿no? Sí, que tenerlos ahí bien controlados, ¿no? De que claro, saber qué comen y saber que están descansando, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, el jugador tiene permitido, digo, aquí donde estamos en muchas plazas, ¿tiene permitido irse a una plaza o tiene que estar dentro del hotel? Me parece que eso ya es de gestión de cuerpo técnico, ¿no? Algunos cuerpos técnicos les permiten caminar, algunos prefieren que se queden en la concentración, pero no, bueno, por lo menos Hernán es mucho más flexible en eso y bueno, entiende que a veces los jugadores tienen necesidades de distracción. De moverse un poquito, ¿no? Claro. Oye, en esta carrera que has tenido, sobre todo en la parte de la preparación, ahorita platicábamos de que te ha tocado trabajar en Juárez. Yo me acuerdo que estuviste un ratito con Poncho Sosa, o él no alcanzó a dirigir. Sí, yo llegué con Luis Fernando Tena. ¿Sí? ¿Con Tena? Después hubo un interinato, llegó un técnico, Poncho, para las últimas 6 jornadas, me parece. También trabajé con él, una increíble persona. Después continué con el Tuca 1 año y ahora, bueno, todo este torneo pasado y lo que va de con Hernán. Con Ana Cristante, ¿no? Sí, que hasta ahorita les está yendo muy bien, sobre todo en los últimos 2 partidos. Un gran Jesús Dueñas, un gran Salcedo, agarrando muy, muy bien el nivel. Oye, en parte de tu preparación, que repasamos un poquito, ¿no? Te tocó prepararte y trabajar en el fútbol europeo, que yo creo que es la aspiración de muchos o de todos. Pero me llamaba la atención un caso puntual, el caso de Darwin Machís, que aquí en Juárez, pues a lo mejor no le fue como se esperaba en cuanto al rendimiento, porque me acuerdo que incluso antes de llegar a los Bravos se hablaba que lo quería el América, que lo quería el equipo de Monterrey, y aquí como que no le va tan bien y vuelve al fútbol español y empieza otra vez a ser titular, a tener un gran rendimiento. O sea, por calidad no era un tema de calidad que no tuvo aquí lo esperado. ¿Qué tanta diferencia ves tú, Diego, en la parte del fútbol mexicano al fútbol europeo? ¿Por qué crees que se ven de pronto esos cambios de rendimiento tan marcados? El fútbol mexicano no es fácil de jugar, esa es la realidad, ¿no? Como te decía hace rato, ¿no? El tema de identidad. La Liga Española, para los que les gusta mucho el análisis, es una liga muy posicional, ¿sabes? Donde hay muchos ataques sostenidos contra defensas bien organizadas. El tema de transición
pasa pocas veces, ¿no? Como la identidad del fútbol español es esta posesión y te someto con el balón. Entonces, me parece que ahí viene donde Machi se siente más cómodo, ¿no? Es un jugador con una capacidad técnica buenísima, una capacidad de golpeo buenísima, de pase, de picardía en espacios cortos. Entonces me parece que esa manera de jugar en España él lo hace que se potencie, ¿no? México, si bien es un fútbol mucho más dinámico, un fútbol donde se corre mucho, donde hay mucha marca al hombre, donde hay mucho desgaste físico, me parece que ahí Darwin el mismo sistema de esta liga no lo ayudó a potenciarse, ¿no? Él sigue estando en el club, me parece que fue un préstamo. Okay. Y bueno, ojalá tenga una segunda oportunidad pronto y que demuestre su calidad, porque la verdad es que es un grandísimo jugador. Es un jugadorazo, Sí. Es un jugadorazo. Desde antes de que viniera lo veíamos allá en España. Ahorita me llama la atención que mencionas este tema de la identidad que tiene el fútbol español, que yo creo que es reconocida a nivel mundial. Pero desde tu perspectiva de jugador de primera división, jugador de liga de ascenso, de entrenador, de analista, viéndolo también desde afuera cuando te tocó estar en Europa, ¿cuál es la identidad del fútbol mexicano, Diego? Bueno, me parece que ahí estamos... esto es una opinión personal, ¿no? Sí. Es como que el fútbol mexicano, como estamos muy influenciados por el fútbol sudamericano, ¿no? Pero a la vez estamos buscando en el fútbol europeo metodologías, y a la vez estamos copiando el modelo de negocio del americano, ¿no? De la MLS, ¿no? Uh-huh. El tema de franquicias y el tema de toda esta organización deportiva. Entonces, me parece que por eso hay un dispar en cómo sabes, en cómo se maneja, uh-huh. cómo es la identidad del fútbol mexicano. Pero sin duda es un fútbol que hay un alto grado técnico, o sea, son muy técnicos los jugadores, pero a la vez se corre demasiado, ¿no? Se corre muchísimo aquí. Hay muchísima marca al hombre, hay muy poco cierre de espacios, ¿sabes? Son ataques muy directos, aunque los equipos intentan la mayoría salir jugando de atrás, pero son ¿sabes? Estos ataques directos, estos ataques rápidos, estos contragolpes. Entonces, no todos los jugadores se adaptan al ritmo del fútbol mexicano. No es fácil sostener ese ritmo, ¿no? Creo que acabamos de ver un caso de alguien que no se adaptó en Tigres, Florian Tubá, que pues gran técnica y no se termina adaptando, y está el caso contrario de André Pierre Gignac, dos jugadores que están en un mismo contexto de equipo, pero que uno le termina yendo muy bien, otro le termina yendo muy mal, y de pronto aquí al menos en la Liga NL de Tigres y Rayados, uh-huh. como que lo orientamos más a la personalidad. Es que uno tuvo la personalidad de adaptarse y otro no. ¿Tú crees que el tema de la personalidad influye al momento de adaptarse a la Liga Mexicana, o crees que va por otro lado? No, sin duda la personalidad tiene muchísimo que ver, es un 50%, pero también hay muchísimos factores, la posición y muchas otras cosas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, al final Andrés, si bien le gusta tener el balón en los pies, pero es más un centro delantero, un finalizador, ¿no? Un definidor, y tiene alrededor grandísimos jugadores, y él, bueno, aparte que es un jugadorazo, para mí el mejor extranjero que hay en la liga. Te repito, o sea, la posición me parece que ayuda mucho, ¿no? Florán, pues tal vez esta idea de que esperamos que los extremos, porque lo he escuchado muchísimo, el extremo sí o sí tiene que tener mano a mano. Claro. Para mí es un error grandísimo, ¿no? Porque hay diferentes perfiles, ¿no? Uh-huh. O esto de que el lateral siempre tiene que pasar, no es cierto, o sea, lo ves en el Manchester City, ¿no? Los laterales siendo interiores, ¿no? Entonces, me parece que al jugador hay que llevarlo a donde mejor se siente, ¿no? Y entenderlo, y los entrenadores adaptar un poquito nuestras ideas, matar un poquito el ego y llevar a los jugadores a donde mejor se sienten, y nosotros modificar un poco nuestro sistema, nuestro modelo, para que ellos brillen. Al final el juego es de ellos, ¿no? Oye, pero a ver, entiendo esa parte, ¿no? El técnico tiene que llevar al jugador a su mejor versión, en su mejor posición. Pero ¿cómo identificas cuál es su mejor posición? Porque digo, por ejemplo, un caso que ustedes tienen, Jesús Dueñas. Yo vi a Dueñas ser un gran llegador, vi a Dueñas ser un gran lateral derecho, un gran lateral izquierdo. Ahí con nosotros en RGL Deportiva trabaja el profesor Carlos Turrubiates, que lo tuvo en Tigres Sub-20. Me decía, es que ¿por qué no lo ponen de 10? Y ahí jugaba.
Y cuando un jugador tiene tantas funciones diferentes en la cancha, el técnico cómo identifica cuál es su mejor versión y que aparte le sirva al equipo. Yo creo que la naturalidad de las personas es muy difícil de no verlas, ¿no? Entonces tú te das cuenta cómo es un jugador inmediatamente, qué le gusta al jugador, ¿no? Y después hay muchas otras cosas que influyen en el juego, las capacidades físicas y las múltiples variables que hay en el juego. Pero por si para mí Jesús Dueñas, depende de lo que tú quieras del juego, pero sí te puede jugar muchas posiciones. O sea, podría ser un lateral que termine interiorizando, podría ser un extremo que termine también ocupar. El caso de Gorriarán hoy en Tigres, ¿no? Claro. Que viene de afuera a ocupar espacios adentro, ¿no? Para dejarle la pasada a Garza. Eso Dueñas lo puede hacer perfectamente. Y en un modelo posicional, Dueñas puede ser jugando con 3 en medio, puede ser un interior ganando cuadrados adentro. Y cuando cuadrados son las partes entre las posiciones, ¿verdad? Claro, entre los centrales y los contenciones. Centrales, contenciones, laterales y medios, o sea, ese cuadrados que se forman en el 4-4. ¿Eso te lo enseñan en España? Pues es un poco del análisis, ¿no? Es un poco de mi formación y de lo que yo siento por el juego y yo le llamo de esa manera como para poder organizarme, ¿no? O sea, fíjate, la primera vez que escuché eso me lo dijo Marcos Reina, que era auxiliar de Palencia, un español. Sí, lo conozco. Y le dije, oye, que son cuadrados, güey. ¿Por qué no? Sí, o sea, es la estructura dinámica en el... los lugares que tienes que ocupar. Es la estructura dinámica. O sea, la mayoría de los equipos en México defiende con 4-4. Sí. La mayoría. Entonces, los cuadrados que se forman es ese espacio entre lateral, central, contención y extremo o volante. Ese cuadrito en medio, pues es un espacio que genera muchísimas dudas. ¿Quién lo marca? Sí. Los de adelante, o tapo línea de pase, pero abro el pase afuera el extremo, o el lateral salto con él, pero tengo un extremo que está en la banda y me puede ganar la espalda, o el central salto con él y le dejo un espacio de desmarque al delantero, sí, ¿no? Claro. Se vuelven espacios indefendibles. Entonces... Y por ejemplo, ahí tú siendo el que va a atacar ese espacio, desde tu perspectiva de entrenador, ¿quién debe atacar los cuadrados? No, pues depende de tu modelo, ¿no? Okay. Hay juegos dinámicos, por si hoy Tigres en el 4-4, pues en el 4-4 en ofensiva lo ataca Gorriarán yendo hacia adentro, ¿no? Sí. Y el espacio izquierdo casi siempre lo toma Guiñac, el cuadrado izquierdo, sí, porque claro. él desciende hacia ese lado que se siente cómodo. Y por eso tienen otro 9 para que esté en el área cuando Guiñac baja. Nosotros el torneo pasado lo usábamos con Dueñas en un 4-3, pero ya es posicional, ya estaba en ese espacio, ¿sabes? Sí. Entonces son las variables que da el juego y que da el modelo. Y... Cuando tú jugabas, ¿ya entendías eso? No, la verdad que no. ¿Y hasta cuándo empiezas a darle esa lectura? Porque me imagino que te cambia radicalmente la perspectiva desde antes de entenderlo cuando lo entiendes. Claro, al final yo siempre he creído esto, ¿no? O sea, yo tuve una transición de cuando jugué a cuando decidí ser entrenador, ¿no? Si bien no fui un jugador como los que estamos hablando, un jugador de elite, tuve una carrera bastante larga y jugué muchos partidos a nivel profesional. Fue una carrera de 17 años. Cuando decido formarme como entrenador y tomar las decisiones que tomé, me quité por completo la camisa de jugador, ¿sabes? Y reseteé la mente. Me cambié el paradigma de porque jugué ese. Me parece que ese es un gran error. Entonces fui como uno más a aprender y a formarme como entrenador, ¿no? Entonces, que crear ideas te mentiría, ¿no? Pero tuve la fortuna en Europa de convivir con grandes entrenadores, ¿no? Por los lugares donde trabajé. Y eso fue... O sea, fui robando un poco de ideas y fui adaptando un poco a lo que yo hoy siento del juego, ¿no? Entonces, aprendí muchísimas cosas que son cosas que siento hoy. Y sumándole a toda esta experiencia que he tenido en Juárez con los entrenadores que he tenido, ¿no? Con el Tuca, que para mí es un grandísimo entrenador. Sí. Luis Fernando, Poncho, ahora Hernán. Entonces, bueno, uno va sumando un poquito de todo para ir creando su esencia, ¿no? Entonces, me parece que ahí está el secreto, ¿no? A veces pensamos que como jugador, por haber jugado ya seríamos buenos entrenadores. Me parece que no es así. Hay algunos casos que sí lo son, pero me parece que no todos funcionan. ¿Por qué? Porque
porque resolvemos las cosas a partir de cómo jugábamos y no necesariamente es lo correcto, ¿sabes? ¿Qué ventaja tenemos sobre los que no juegan? Pues que tenemos muchísimas horas de vestidor, sí. ¿Sabes? O sea, para mí esa es la diferencia, que los que jugamos tenemos muchísimas horas de vestidor y que sabemos qué pasa dentro del juego, sabemos entender al jugador, sabemos gestionarlo, sabemos. Esa es la gran diferencia, pero después cualquier persona que no jugó y se preparó, pues a nivel de conocimiento del juego puede estar ahí, a la ¿no? par, puede competir, por supuesto. Pero casi siempre esas personas que no juegan y se preparan rodeándose de otros que sí jugaron, para también intentar tener el cuerpo técnico ese tema de vestidor, ¿o no es necesario? Pues mira, hay cuerpos técnicos en Europa que no necesariamente pasa eso, ¿no? Pero sin duda, ¿no? También el respeto de los jugadores y de los grupos, teniendo a alguien que saben que jugó, sin duda me parece que causa más credibilidad, ¿no? El mensaje hacia el grupo, ¿no? Oye, a ver, regresándonos un poquito, porque dijiste un montón de cosas bien interesantes en esta última respuesta. Número 1, dices, me quité por completo la camiseta de jugador, pero ¿eso fue un pensamiento propio o alguien te lo dijo? No, al final, mira, mi última etapa como jugador en Morelia, yo honestamente me quería retirar un poco antes. Ya no estaba disfrutando jugar. ¿Por qué? Porque, no sé, la verdad, tuve muchas lesiones y estaba sufriendo mucho el tema de no jugar, el ego del jugador, ¿no? Que el jugador siempre quiere jugar, por más que sea un deporte de equipo, el jugador piensa en sí mismo y quiere jugar. Y yo estaba sufriendo mucho. Entonces, cuando decido retirarme, que yo lo decido, porque tuve la posibilidad de regresar al ascenso a jugar, yo decido retirarme. Me costó, no puedo mentir, me costó y muchísimo. Y me empecé a dedicar a otras actividades que tengo, ¿no? Fuera del fútbol. Y en ningún momento pensé en regresar al fútbol, a pesar de que tuve ofertas para ser director deportivo del club donde me retiré, ¿no? Morelia, ¿no? De Morelia, sí. Y dejé que mi esencia fluyera, ¿no? Y me di cuenta que extrañaba el juego. Y me di cuenta que extrañaba la cancha, que yo lo que quería era ser entrenador. Y entonces decidí formarme como se forman los mejores entrenadores. Pues entonces te diste cuenta de eso ya retirado. Claro, 6 meses después. Yo ya tenía el título mexicano del ENDIT, ¿no? Porque lo estudié mientras jugué. Pero me di cuenta después. Y entonces dije, bueno, pues si realmente quiero formarme como los mejores, ser de los mejores, tengo que formarme con los mejores. Y tengo que matar esta idea de jugador, ¿no? Tengo que matar este ego. Tengo que matar porque llegué a un país donde no solamente había españoles, había gente de muchos lados, italianos, alemanes, ingleses. Convivía con ellos y yo escuchaba ideas del juego fabulosas, ¿no? Y decía, madres, y no jugaron fútbol. Y después te lo explicaban y lo entendías. Claro, o sea, y después te lo explicaban y lo entendías y decías, madres, pues es que tienen razón, ¿no? Entonces ahí me di cuenta, ¿no? Que la preparación era fundamental y que yo tenía que matar esas ideas que tenía como jugador y que yo pensé que eran la única forma de llegar a conseguir algo, ¿no? Ahora me di cuenta que no, que existen muchísimas posibilidades para conseguir la misma cosa, porque el juego es así. Sí, muchos caminos para llegar al objetivo de ganar, ¿no? Claro. Pero digo, a ver, por ejemplo, ahorita también estabas hablando del tema de irte a preparar con los mejores. Es una decisión difícil porque te tienes que ir a otro país. Digo, aquí para ser bien sinceros, en México no te puedes preparar como los mejores. Estamos todavía lejos de llegar a un nivel de preparación en donde podamos decir tenemos técnicos de élite, porque así se ha llevado durante mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo con eso o estoy en un error? Mira, yo creo que sí, pero no tiene que ser tampoco tan castigado. A pesar de que los técnicos nuevos somos muy castigados porque la mayoría de la gente piensa que lo único que aprendemos son frases, ¿sabes? Sí. Como esto de que Guardiola, de Menotti. Y me parece que tampoco es así. Pero tampoco es que por irte a preparar Europa vas a ser el mejor técnico del mundo. No. Me parece que ahí hay un gran error, ¿no? Al final uno tiene que ir a donde más se acomode, donde más a gusto se sienta, donde sienta él que está la mejor preparación. Pero es para ir a crear una identidad propia, ¿sabes? No es para ir a copiar a nadie. Como que
Es que está difícil, ¿no? Pero se ha satanizado mucho por sí. Yo escuché mucho de todos los que hemos ido a España a prepararnos. Pues es que todos los que vienen de España quieren jugar como el Barcelona. Sí. Es mentira. Que mucho van al MVP School. Claro, sí, pero es una mentira total. O sea, lo que ellos realmente te enseñan es una metodología y el que tú reconozcas que te gusta en el juego. Te enseñan a crear. Okay. Sí, sabes, o sea, te enseñan a crear. ¿Qué es lo que yo quiero del juego? Es como una ingeniería de metodología. Claro, realmente te enseñan a que lo que quieres hacer salga de ti. No te impone nada, ¿sabes? Te voy a hacer a ver si estás de acuerdo o si voy por otro lado para entendernos, digo. Cuenta Guardiola que un día fue a verlo, digo, Pablo Simeone, cuando Guardiola ya entrenaba, y que Simeone le dice, a mí no me gusta eso. Claro. ¿Es por ahí? O sea, claro. Darte cuenta también qué es lo que no te gusta. Exactamente. Lo que pasa es que ellos, si bien el juego está inventado, eso está clarísimo, ellos lo documentaron, ellos lo pusieron en libros, ¿no? Ellos lo escolarizaron y ellos dijeron, bueno, el fútbol también se puede enseñar, ¿sabes? Pero no es que ellos llegan y te digan, hey, tú aquí vienes a aprender, y te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, tú vienes a aprender a que aquí se sale aprendiendo cómo juega el Barcelona o cómo juega el Real Madrid. No, es una mentira total. Ellos te enseñan la globalidad del juego y tú tienes que ir uniendo las partes, tú tienes que ir creando. Porque también puede ser que a alguien no le alcanza para unirlas. Claro. ¿Sabes que yo fui, güey? Pues no aprendí. No me jaló. O también no abrí la mente y no me jaló. Por decir, Yasser Corona, el Jimmy Lozano, Alexis Moreno, Alexis, Luis Pérez, el mismo Rafa Márquez hoy que está dirigiendo. Todas estas personas Rodrigo Íñigo, todas estas personas que están en Europa, todos somos distintos. Todos vemos el juego distinto. A todos no nos gustan diferentes cosas, ¿sabes? Sí. O sea, esa es la realidad del juego, ¿no? A ver, por ejemplo, te lo pregunto. Tú ahorita eres auxiliar técnico, pero estoy seguro que pronto vas a ser entrenador o sea, primero entrenador, ¿no? ¿Cuál es tu idea ahorita? O sea, tú si eres un técnico que ahorita piensa más en el fútbol directo, eres el entrenador que piensa más en tener la posesión. Hablando como que de las dos corrientes más generales, ¿no? Claro. Diego André Mejía, ¿cuál es la idea que tiene de juego en su cabeza? Ya dependiendo de luego cómo se adapta el equipo. A mí lo que me gusta es tener la pelota, obviamente. Okay. Tener la pelota. ¿Pero ya te gustaba antes de ir a España? Sí, yo era un jugador de 5, ¿no? De contención. Sí, que era más técnico, que me gustaba más tener el balón, ¿sabes? ¿Como un Aldo Rocha? No, yo creo que como un Dueñas. Un Dueñas, de este estilo, más del estilo. Por eso me gusta mucho Dueñas. Sí. Más de Dueñas, este estilo. Jugadorazo. Sí, entonces a mí me gusta mucho eso, tener la pelota, ¿sabes? Pero una vez que la pierdes me gusta ir a presionar. O sea, prefiero convivir más en la media cancha del rival que en la mía, sabiendo que hay un campo atrás de mí, que si mi presión es buena me van a correr. Si la cagas, pero ese es el riesgo. En el fútbol es imposible cubrir todo, imposible defender todo. Entonces tienes que saber el riesgo-beneficio. Pero después me parece que hay que adaptar lo que te gusta a la competición en la que estás. Y esta liga, por como son los equipos y todos buscan salir jugando, pues hay que ir a presionar alto, porque hay una probabilidad grande de provocar un error. De provocar un error. Pero ojo, si ese error no pasa, tampoco es que vas a ir a presionar a lo loco, porque entonces tienes que buscar que esa salida no termine en tu portería, ¿no? Entonces yo sí adaptaría muchísimo mi juego a lo que está pasando en la liga. Y para mí, este es un punto de vista personal, esta liga, la ventaja está en el juego posicional. Okay. O sea, el que domine un juego posicional tiene mayor ventaja. El que domine el juego posicional, el que busque ordenarse a través del balón y que ante la pérdida ese equipo esté bien ordenado y sus jugadores estén listos para esa presión, y esa presión te permita robar ese balón cerca de la portería rival. Para mí ahí está la clave en esta liga. ¿Por qué? ¿Por qué es la ventaja? Porque la mayoría de los equipos, bueno, muchos equipos van y defienden hombre. Sí, ¿sabes? Van y defienden hombre. Sí. ¿No? Y la mayoría de los equipos busca robar y correr. Entonces, si tú, cuando ellos recuperan y la mayoría de los equipos está pensando en correr para ir a hacerte daño, tú robas esa pelota, pues es que después enfrentas una línea de 4 nada más y cerca de su portería. ¿Sabes? A mí me parece, después las características de los jugadores que llegan a México, más los jugadores mexicanos que hay, que son de buen pie, me parece que ahí está la gran ventaja, ¿no? Ya hay un equipo que, bueno, por lo menos en mi teoría hay un equipo que me lo demostró, que es el León de Nacho Ambriz.
No es el León de Nacho Ambriz, es un ataque completamente posicional, sí, ¿sabes? Y que su mayoría de los goles no venía por la posición que tenían, sino por desordenar al rival con el balón, ellos ordenarse, el rival recuperaba, ellos contrapresionaban y les quedaba la portería a 40 metros, ¿no? Me parece que ese es el claro ejemplo de... O sea, ¿crees que León de Ambriz ha sido el que mejor lo ha hecho en los últimos cuantos años? Siendo no, a nivel posicional me parece que es el mejor. El único que lo ha hecho. Ok. El único que lo ha hecho. Palencia con Reina intentaron hacerlo, pero me parece que el que mejor lo ha hecho ha sido el León de Nacho. ¿Cuál es la diferencia, Diego, entre un equipo que tiene un chingo de la pelota, un chingo de posesión, y un equipo posicional? No, es que no está peleado, o sea... No, pero sí hay equipos que tienen mucho el balón y no son posicionales, claro, necesariamente, sí, ¿no? Pero claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué? Pues, o sea, para la gente que ahorita nos está escuchando, para que lo entienda. Pues mira, la posición es tener el balón por tenerlo. Sí. O sea, la posición es buscando agredir al rival. ¿Cuáles son unos conceptos básicos de la posición? Es amenazar líneas rivales por delante y por detrás. ¿Cómo es eso? Por decir lo que hablamos del cuadrado, ¿no? Tener un jugador en ese espacio hace que el contención tenga que estar tapando línea de pase, pero yendo a presionar al que tiene el balón. Ok, pero ocuparlo por dos cosas a la vez. Claro, exactamente. O sea, que esas líneas defensivas o que el jugador defensivo se preocupe por lo que está pasando delante de él, pero por lo que está pasando atrás de él. Sí. Sí, ¿sabes? Y por ejemplo, si tú eres el contención, que si tú eres Diego André Mejía, que está tapando a un cabrón adelante del que tiene el balón, pero yo soy Edu Torres, que soy central, yo como rival, ¿qué tengo que hacer que ese central se preocupe? ¿Por ir a cubrir el espacio o por estar tapando un 9? Pues si tú quieres salir ahí y yo te pico el 9 atrás de ti, ¿qué vas a hacer tú? Ay, bueno, ya tengo que decir. Tienes que decir. Okay, entonces de eso se trata un poco la idea del juego. Ese es el primer concepto, estar preocupando como que dos veces a un mismo jugador. La ocupación de espacios, ¿no? Que existe jugadores que le llaman en la base organizando el juego, jugadores entre líneas, jugadores... ¿Un base sería Guido Pizarro? Claro, jugadores... ¿Un entre líneas, un Dueñas? Un Dueñas y unos que garanticen la profundidad de un Guiñac y la amplitud de un Quiñones, por decirlo así. Muy ¿no? bien. Entonces, que todas las posiciones del campo estén ocupadas, ¿no? Y después ya entra la dinámica y ¿cómo se llama? Y el nivel del jugador, ¿no? O sea, la naturalidad del jugador. Sí. O sea, tú no le vas a decir al jugador cómo regatear y cómo no regatear. O sea, la idea... Tuca, porque él me lo dijo, ¿no? Platicándolo con él. Pues él, gran parte de su juego de posesión lo hacía para generarle ventaja a sus mejores jugadores. Sí. O sea, Quiñones era desequilibrante en el 1 contra 1, pues Tuca tenía la pelota para hacer que el equipo rival recorriera hacia el balón y después jugar con Quiñones y que Quiñones se jugara ese 1 contra 1 que tenía el 80% de ganarlo, ¿no? De posibilidad de ganarlo. Entonces, ojo, Edu, esto hablas a través de lo que te gusta del juego. Claro. Yo no sé si con esta idea pueda ganar o pueda perder, ¿sabes? O sea, hay muchísimas formas de llegar a ganar. Pero me parece que ahí se desvirtúa todo, ¿no? Porque uno como entrenador tiene que serle fiel a lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque ahí te metes a terrenos conocidos, porque te metes a que sabes lo que quieres trabajar. Porque si tú te enfocas solamente en ganar y entras en terrenos desconocidos, es que si tú no tienes la respuesta para el jugador deja de creerte. Es más fácil que el jugador te crea si cada vez que te pregunta tú tienes la respuesta. ¿Hubo un técnico al que tú no le creías? Sí, a muchos, sin duda. ¿Por qué no les creías? Pues al final el jugador lo que busca, cuando tiene una duda, busca la respuesta, ¿no? Entonces si tu entrenador le das la respuesta al jugador y después el jugador hace eso y se equivoca, el jugador va a decir, ay, güey, no era así, cabrón, ¿sabes? Y por ejemplo, ahí el entrenador, ahí tiene que decir, la cagué. O sea, decirle al jugador, ¿sabes qué? En este partido me equivoqué, no era así. ¿O crees que es una cosa también por tu posición? Para mí, cuando se pierde, el entrenador siempre tiene la culpa. Ok. O sea, el cuerpo técnico tiene la culpa. Pero, por ejemplo, si es un error individual, ahí no entra. No, obviamente, ¿no? Pero de puertas adentro, seguramente le digas al jugador, oye, güey, ¿qué pasó, no? Ya. Pero de puertas hacia afuera, el entrenador siempre tiene que ser el culpable. Como el Tuca, cuando perdía y él salía a la conferencia, el equipo ganaba, salía el jugador. Claro. Es para por mí, eso. Cuando se gana es de todos y cuando se pierde, el entrenador tendría que darlo. Diego, ¿y a ti como entrenador el jugador te cree? Pues al final es muy difícil saberlo porque si bien hoy mi papel es de auxiliar, ¿sabes?
el jugador seguramente la perspectiva le cambia por completo, ¿no? Al tú no tener el rol de entrenador, te ve como auxiliar, tal vez te ve como alguien al que le pueda contar cosas y demás, y es normal. Y tal vez no tienen tanta confianza con el entrenador. Pero sí, en mi experiencia he tenido, ¿sabes? Como muy buen feeling con los jugadores. Al final es lo que te digo que te da la ventaja de ser jugador. Sí, sabes que viviste mucho tiempo en vestidores y sabes qué siente el jugador, sabes cuando está triste, sabes cuando está enojado, sabes cuando está enojado y acercarte y cuando está enojado y preferir darle su espacio. Entonces me parece que mientras tú, esto es mi idea, mientras tú vayas de frente con el jugador, cuando se equivoca y cuando lo hace bien, que tú vayas y se lo digas de frente y no hables por la espalda de él, el jugador tiene todo tu respeto, ¿no? ¿Sabes? Hace unas 2 semanas platicaba en una entrevista también con el Quick Mendoza y empezamos a hablar de diferentes técnicos que ha tenido y yo le pregunté por uno que tuvo en San Luis, que era Lalo Fentanes. Y me decía: Edu, Fentanes en San Luis sabía un chingo, sabía muchísimo, pero todavía no tenía como que el desarrollo de hablarle al jugador. Decía, claro, a un pinche jugador cabrón que te diga, no, pues no te creo, no, pues no jugaste. Dice, ahora en Santos ya lo tiene. Claro. Pero fue un tema de que pasaron 10 años, porque en San Luis creo que estuvieron juntos en el 2012 y ahorita 2023 ya es un jugador de primera división, un entrenador, de primera división consolidado. En la parte de cómo le hablas al jugador, Diego, ahorita tú hablas de ir de frente, del convencimiento, pero en la parte de antes del partido, ¿cómo se le tiene que hablar a un futbolista para convencerlo de hacer cierta cosa? Eso te lo da el grupo, Edu. Yo creo que el ser predeterminado en el mensaje tampoco funciona. O sea, el mensaje predeterminado para todos los equipos me parece que no funciona. ¿Cómo cuál sería un ejemplo? No, o sea, que no sé, que tengas el mensaje de vamos y metamos huevos, garra y lo lleves a Pumas y lo lleves a Tigres y lo lleves a Chivas y lo lleves a cada equipo que tú vayas, des el mismo mensaje. ¿Qué pasa si los Pumas ya meten huevos? Sí. Tal vez no es necesario dar ese mensaje. Entonces me parece que eso debe ser un feeling. O sea, el fútbol no puede ser predeterminado y actuado porque el jugador eso lo detecta. No hay jugador de fútbol que no sea inteligente. Para jugar este juego tienes que ser inteligente. Y no estoy hablando de decisiones fuera del juego, pero para jugar este deporte hay que ser inteligente. Y hay que ser ¿cómo lo diré? Hay que tener feeling. Sabes leer a las personas, sabes leer al rival, sabes qué quiere el rival de ti. Tú sabes dónde está su debilidad y eso el jugador lo tiene súper desarrollado. Entonces el jugador sabe cuando un entrenador le está diciendo mentiras, ¿sabes? Y cuando un entrenador no está siendo honesto. Entonces me parece que como entrenador puedes cometer muchísimos errores, ¿sabes? En posiblemente equivocarte, en no darle tantas oportunidades a un jugador, pero pues es imposible cubrirlo, ¿no? Es imposible que no le pase a nadie. Pero mientras tú seas frontal y le digas la verdad al jugador, me parece que ahí el jugador termina por agradecerlo tarde o temprano, ¿no? Sí, independientemente si juega o no, o sea, si eres honesto con él. Me parece que sí, o sea, por lo menos darle tus razones de por qué no juega, sí, ¿sabes? Y hay muchas razones válidas. Porque no me gustas, porque hay alguien mejor que tú en la posición, por tu actitud, por las razones y el tipo de metodología que tenga cada entrenador, ¿no? Y de idea que tenga cada entrenador. Oye, ahorita hablando de una parte muy importante del juego, que hablando también del tema afición, porque muchas personas piensan, ¿por qué analizo al rival? Si es mejor que yo haga todo y que él se adapte a mí. Eso es lo que a mí me toca escuchar, no tienes idea, casi diario. Es que de qué te sirve analizar, mejor enfócate tú a hacer bien las cosas. ¿Qué tan importante es, Diego, el análisis del rival? ¿Qué tan importante es para ti? Para mí es, ojo, esto volvemos a lo mismo, es parte de la metodología de cada entrenador. Sí. Pero para mí sin duda es esencial, ¿sabes? Es saber qué debilidad del rival se acomoda a una fortaleza mía. A mí me ha pasado ahora muy seguido que hay muchos colegas que me hablan para pedirme análisis de equipos, ¿no? Y se me hace bastante absurdo porque le digo, o sea, yo te puedo compartir mi análisis, pero las ventajas que tiene Tigres para mi equipo, o sea, donde claro, yo puedo dañar a Tigres, pues no son las mismas que para ti.
porque no tienes los mismos jugadores que yo y no juegas a lo mismo. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, tú no puedes aprovechar esas ventajas como yo las puedo aprovechar. Y el daño que me va a hacer Tigres a mí, pues posiblemente a ti no te lo haga. Porque, ¿y te lo entienden eso cuando se los dices? No, es difícil. Okay. Porque volvemos a lo mismo. Es como, o sea, como que ven que el juego es general y no le dan tanta importancia a eso. Para mí, sin duda, donde tú le puedes competir a la calidad de un plantel es a nivel táctico. Y para que tú puedas generar una buena táctica y un buen plan de partido, necesitas el análisis forzosamente. Entonces, a ver, a lo mejor te lo entendí mal, te lo pregunto. Entre mayor calidad tengas en tu plantel, menos tienes que analizar. No, para mí no. Okay. Al contrario, ¿no? O sea, siempre hay que cosas que yo veo, ¿no? En un análisis, los espacios que me deja el jugador, jugadores débiles, jugadores fuera de posición, qué tipo de juego se les dificulta más, a dónde dejan los espacios, si por delante, si por detrás, si por un costado. O sea, para mí el análisis tiene que estar. Ese es Diego entrenador, ¿no? Habrá entrenadores que no sabes, que no les importe tanto y que vayan más a su modelo y vayan más a sus capacidades y que ellos esperan que él no da referencias a su equipo y ellos esperan que sus jugadores se vayan adaptando conforme pase el juego. A mí me parece, en mi idea, que el jugador ya debe de saber lo que va a pasar en el juego. Gran parte de lo que va a pasar en el juego. Y si tú le das esas referencias y el jugador llega al día del partido y reconoce todo esto que ya trabajaste en la semana porque hiciste el análisis, me parece que tiene más posibilidades de resolverlo bien. A mí me llama la atención ahorita que dices eso del jugador, que casi siempre que escucho que alguien habla bien de Guardiola, un jugador resalta eso. Dice, Guardiola te dice qué va a pasar y normalmente pasa. Se lo he escuchado a Haaland, se lo he escuchado a Leo Messi recientemente, de que le sorprende, que obviamente no es un tema solamente de Guardiola, la verdad, tiene un equipo de trabajo claro. inmenso, pero yo estoy muy de acuerdo en esa parte que si sales sabiendo qué es lo que va a hacer tu rival, tienes una ventaja. Para mí sí, para mí no todos los rivales defienden igual, no todos los rivales atacan igual, no todos los rivales dejan los mismos espacios, no todos los rivales atacan los mismos espacios, no todos los rivales tienen un Funes Mori, no todos los rivales tienen un Guiñac, son la misma posición y son muy diferentes, perfiles completamente distintos, ¿sí sabes? O sea, no todos son, no sé, no todos son Querétaro, que es un ataque directo, y no todos son Toluca, que buscan atraerte para después ir a atacarte la última línea. Entonces me parece que todo eso es válido en el juego, es la estrategia del juego. Al final esto es un juego y el juego lleva estrategia. Entonces para mí el análisis es algo sumamente importante. Oye, Diego, ¿por qué no tenemos tantos técnicos mexicanos? Los últimos 3 entrenadores de la selección mexicana han sido extranjeros. Volteamos a ver también la liga y al arranque de esta temporada había más argentinos que mexicanos. Formamos muchos técnicos tipo La Volpe, Cristante, el Tuca, el Turco Mohamed, que pues no son nacidos aquí, pero se formaron aquí como entrenadores. Claro. ¿Tú a qué crees que no hay tanto técnico mexicano? Mira, la mayoría de los entrenadores jóvenes me parece que te responden por la fácil porque buscan un beneficio y es falta de oportunidades. Sí. Y me parece que no necesariamente es eso, ¿no? Las oportunidades hay que ir a encontrarlas, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Para mí es la falta de preparación del entrenador mexicano. Esa es la realidad, ¿no? Seguimos creyendo que por haber jugado sabemos y conocemos todo el juego, y la verdad es que no, porque hoy lo que hablaste del caso de Fentanes, ¿no? Que digo, él no jugó, pero tú llegas con un jugador después de retirarte y pones entrenamientos que a ti te ponían hace 10 años y el jugador dice, no, pues este güey es súper detectable que no estás preparado, ¿no? Entonces me parece que el jugador mexicano o el técnico mexicano, ya pasando esta etapa, lo que debe de preocuparse es por prepararse, ¿no? Y después esperar tu momento. O sea, esa es la realidad, tener paciencia. Me parece que como jugamos, el ego de aparecer nos sigue matando, ¿sabes? El ego de ya quiero estar y ya quiero ser entrenador de primera división, y eso nos sigue matando. Y como que no le tenemos la paciencia al proceso, ¿no? A la preparación, al ir pasando por las diferentes etapas, ¿sabes? Al ir conociendo técnicos, al ir pasando por auxiliar, este tipo de cosas, como que nos queremos saltar todo esto para ir por el camino fácil. Y entonces, ¿qué pasa? Que llegas por el camino fácil y te dan 4 o 5 partidos y no pasó nada, ¿no? Me parece que
que no hay porque somos demasiado impacientes y porque la verdad pensamos que por haber jugado lo sabemos todo, y la realidad es que no. ¿Tú cuánto tiempo llevas esperando tu oportunidad en un primer equipo de dirigir como director técnico? Pues la verdad es que esperando oportunidad como tal, me parece que no, ¿sabes? O sea, yo creo que la oportunidad te encuentra. Y yo quiero que tiene que encontrar preparado. Y yo quiero que me encuentre preparado, a eso iba, ¿no? Entonces, por eso fui y me preparé, y por eso estoy aprovechando a cada uno de los entrenadores con los que he trabajado. Y cuando la oportunidad me encuentre, sé que estaré listo, ¿no? Obviamente cada día que pasa y cada día de experiencia me siento mucho más listo. Esa es la realidad. Te sientes más cerca, ¿no? O sea, como que sí, ya me siento más seguro de mí, ¿no? Y al final yo creo en esto. Yo creo que la vida misma es así, que la vida te lanza las oportunidades cuando estás listo, ¿sabes? Seguramente a mí no me ha lanzado la oportunidad porque aún no estoy listo, ¿no? Sí. Pero cada día estoy más cerca, sí. Oye, y por ejemplo, viendo el tema de selección nacional, ¿tú qué tanto crees que el tema de los entrenadores que hoy están en selección, como Chabrán, como Yacer Corona, de los que están un poquito más abajo, ¿tú crees que para ellos, que sobre todo Yacer que tenía una preparación fuera del país y que desde que pues le pasó lo del accidente que tuvo entre una cancha que comenzó a prepararse, ¿tú crees que ese tipo de entrenadores también motivan a otros para que o que los intenten orientar para ese tema de la preparación? Yo creo que sí, pero sabes, te vuelves, híjole, como juez y parte del sistema, ¿no? Por decir, yo afortunadamente tuve la posibilidad de llegar a Primera División a trabajar, pero si yo de entrada me retiro y tengo un puesto en Primera División, que por mi trayectoria como jugador vas a ser el institucional de Juárez, pues a ver, pregúntale a esa persona si va a dejar su puesto para ir a prepararse a Europa. Claro, porque también ir es una inversión económica, ¿no? Sí, pero más allá de lo económico es el puesto, es la posición, es decir, yo ya me gané, o sea, a mí ya me dieron el puesto de entrenador institucional. Como, ¿por qué lo dejaría para ir a prepararme si ya lo tengo? Sí. ¿Sabes? Entonces nos convertimos en la enfermedad y la medicina. Entonces me parece que vuelvo a lo mismo, el entrenador mexicano debe de confiar en el proceso. Debe confiar en que hay que ir a prepararse y después hay que pasar por las diferentes etapas hasta encontrar la experiencia y el expertise necesario para ser entrenador, ¿no? Igual que le pasó cuando iba a ser jugador. Tal cual. ¿Sabes? Es ir a hacer tu prueba, es pasar un proceso de fuerzas básicas y que después tu talento y la fortuna y el que te ve coincida, ¿no? Y te tengas esa oportunidad. Me parece que lo describiste perfectamente. Sí, que sí, como que repetir el proceso, ¿no? Como repetir un poco el proceso, exactamente. Ahora, en el tema de los directivos del fútbol mexicano, porque al final de cuentas los que dan las oportunidades son ellos, o sea, los que llaman a alguien terminan siendo ellos. ¿Tú crees que también el fútbol mexicano necesita directivos diferentes? Así como el técnico va y se prepara afuera, va y se prepara a Europa, ¿tú crees que también es necesario que haya directivos que vayan a prepararse fuera del país? Ya los hay bastantes, ¿no? O sea, me parece que no desconozco nombres, pero, o sea, no los tengo ahorita, pero sé que hay muchísimos, ¿no? Y está de Aviña, que ahora está en Bélgica trabajando, eso está increíble, ¿no? Y hay muchísimos otros que lo han hecho. Sí, y ¿sabes? Sí que sería padre. A mí me gusta mucho esto de Argentina, por decir, de España, del mismo Alemania. Es confiar en su gente. ¿A qué voy con esto? A mí, directivo joven, me fui y me preparé y me abrieron las puertas de un club de Primera División. Pues yo valorar lo mismo para los entrenadores, ¿sí sabes? Sí, eso sí estaría padre, ¿no? Sí. El decir, o sea, a mí me ayudaron a crecer, pues entonces yo ayudo a crecer, yo doy oportunidades también. Entonces, me parece que si nosotros somos capaces de crear como esa sinergia, el de ir jalando al de abajo y el que es entrenador a su auxiliar, ir jalándolo e impulsándolo para que él sea entrenador algún día cuando tú te salgas de ese equipo. Y pasa mucho en Alemania, ¿no? Que los auxiliares son el siguiente entrenador del equipo y ellos van avanzando y demás. Me parece que esa es la manera correcta y es la manera en la que todos ganan, ¿no?
en la que el fútbol mexicano crecería, ¿no? Yo ayudo al que viene atrás de mí, no lo veo como un obstáculo, no lo veo como alguien que me quiere mover el tapete para el quedarme. Mucho, Pero nos falta confiar. Sí, porque te voy a decir una cosa, yo creo que eso pasa incluso desde la parte de las universidades. El ingeniero que no le enseña bien a los alumnos porque algún día va a ser su competencia en el ramo laboral. Pero eso está mal. Claro que está muy mal. Eso está mal porque hay que confiar, ¿no? Hay que confiar y es un ganar-ganar. Es decir, si tú estás en mi cuerpo técnico es porque tienes capacidad. Sí. Tú, Edu, estás trabajando conmigo y yo te invito, es porque tienes capacidad. Entonces tú me ayudas a ser mejor a mí y yo te ayudo a conseguir, o sea, tú me ayudas a conseguir mis objetivos y yo te ayudo a conseguir los tuyos. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Ser entrenador? Perfecto. El mío es ser mejor entrenador, porque yo ya lo soy. Entonces ayúdame a ser mejor entrenador y yo te ayudo a ser entrenador. Sí. ¿Sabes? Es un ganar-ganar. Me parece que ese tipo de cultura falta, ¿no? Falta que no veamos como competencia a los demás, ¿no? ¿Tú ahorita estás ayudando a alguien? O sea, tú ahorita tienes en mente de que a mí me gustaría proyectarlo a él para que algún día sea mi auxiliar o me gustaría... Sí, yo siempre ayudo. Por decir, aquí en Juárez siempre he ayudado, ¿no? Me parece que toda la gente que se ha acercado, o sobre todo en mi rango, es más, han pasado auxiliares que vienen con cuerpos técnicos a los que yo he ayudado bastante, me parece. O sea, que vienen con grupos técnicos rivales. No, que vienen, no sé, el cuerpo técnico de por ejemplo, Flaco, con Rafa Puente. Claro, y me parece que ese día a día, ese intercambio de ¿sabes? De pensamientos y de ideas, me parece que ha ayudado a eso. Y bueno, han pasado muchísimos analistas por Juárez, a los cuales también, ¿sabes? Un buen amigo en común que tenemos, Daniel Guerrero, claro, por ejemplo. O sea, a mí me encanta compartir mi idea. Y mi idea, el juego es universal, ¿no? Nadie tiene la razón en esto. Y yo soy experto en lo que yo creo, ¿no? Y en mi ideología del juego, sí. Pero entonces yo comparto eso, ¿no? Y ellos se han convencido de eso. Entonces yo sí soy de esa idea, ¿sabes? Me encantaría que gente que trabaje conmigo en algún momento pueda superarme, ¿no? Esa experiencia, esa es una buena anécdota que tuve con el Tuca, ¿no? El Tuca, primero tuve la fortuna de que me invitara a trabajar con él y después de ganarme su confianza y obviamente en el trabajo y él ve en mí alguien muy potencial, ¿no? Y él me dijo, me acuerdo, ¿no? Y digo, ojalá se cumplan sus palabras, ¿no? Y dijo, supérame, porque lo tienes para hacerlo, ¿no? Qué chingón. Entonces, que alguien como él, ¿sabes? Que alguien como él vea algo en ti y que te apoye para hacerlo, dices, me parece que esa sería como la cadena de favores que tenemos que seguir, ¿no? El ir proyectando a la gente que viene atrás de ti. Es el tipo de halagos que motivan, ¿verdad? Claro, y que no solamente es una palabra, sino te va ayudando en el día a día, te va soltando cosas, te va soltando responsabilidades. Si sabes, te va proyectando, ¿sabes? Seguramente hablará de mí bien ante si algún directivo algún día le pregunta una opinión sobre mí. Me parece que eso es lo correcto, ¿sabes? Eso es lo correcto, porque el fútbol da para todos, ¿no? Y me parece que a nivel gremio, entrenadores, jugadores, esto sería lo correcto, es lo que deberíamos, es lo que nos corresponde hacer para cambiar el fútbol mexicano, ¿no? Sí. No buscar la solución en lo que está afuera siempre, sino empezar por nosotros. Oye, una carrera de futbolista de 17 años. ¿Te tocó pues estar participando cuando estaba el Toluca de Cardoso, más o menos, cuando estaba el América de Carrillo? Sí. En aquellas épocas. Y ahorita te toca el Toluca de Nacho Ambriz, el Tigres del Chima Ruiz, que bueno, tiene una semana, pero ya son sus Tigres. ¿En qué ha cambiado el fútbol mexicano en estos años? ¿En qué crees tú, desde la parte del juego, que ha cambiado nuestra liga? Pues mira, como la liga cambió sus candados y abrió, o sea, se podría decir no libre mercado, pero abrió la posibilidad de que hubiera mucho más extranjeros. Me parece que sí ha cambiado bastante. La dinámica de la liga ha cambiado completamente. Antes la dinámica de la liga era un juego mucho más de posesión, donde el futbolista era mucho más resistente, donde las posiciones del balón eran mucho más lentas, ¿sabes? Ahora con tantas nacionalidades en el fútbol mexicano, ¿sabes? Ahora el juego se ha vuelto mucho más dinámico, de mucho más vértigo, o sea, menos preciso, ¿sabes? Hay equipos que sí tienen calidad y marcan la diferencia, pero sí creo que sí ha evolucionado el juego. ¿Para bien? No sé. Ok. En mi gusto no.
En mi idea del juego. El fútbol de antes era mejor que el de ahora, el fútbol mexicano. Yo creo que tenía más calidad. Okay. O sea, había más calidad, había mejor trato de la pelota. Sí. ¿Tiene que ver con que antes había más mexicanos en la cancha? Pues puede ser, o tal vez el que hubiera menos extranjeros. Que va de la mano. Va de la mano, claro. El que hubiera menos extranjeros, si había 5, venían 5 muy buenos, ¿no? No digo que los que estén aquí hoy no es de meritar a nadie, ¿no? Pero sí es diferente. Pero hoy al final el estilo de juego lo seguía marcando el jugador mexicano porque era la mayoría, ¿no? Es más fácil hallar 5 buenos extranjeros que 10. Sí, siempre entre menos mejor, ¿no? Siempre encontrar lo bueno, pues es que tú pones el filtro en el Y-Scout y pones 5 millones de euros quién cuesta y listo, ¿no? O sea, siempre es más fácil. Los buenos todo el mundo los vemos. Hay otra plataforma mejor, se llama Statistics, ¿no lo conoces? Sí, cómo no. Ahí te la recomiendo. Ahí estamos, somos socios. Usa mejor esa. No, es la verdad. No, pero son los mismos datos. Sí, pero el proveedor es Y-Scout. Pero los buenos los ven todos, eso sí. Y los malos también. El tema es ver a los que van a crecer. A ustedes les pasó con Pedro Raúl. Claro. Un gran delantero que aquí no funcionó como se esperaba y de pronto estaba en la prelista para el Mundial. Sí, ahí me parece que hubo algo que ya el jugador al final decidió no quedarse, pero fue un acierto de Tuca, de Miguel, de la directiva, de él, no me acuerdo si estaba en China, me parece. Sí, estaba en Corea, creo, Japón. Corea, lo trajeron prestado. Y llegó, hizo goles y al final, bueno, él decide no quedarse, pero bueno, la verdad que... Era un gran delantero, ¿no? Era un gran delantero. En Juárez, el Toro, tenemos, o sea... Ahora Molina. Sí, Molina, Maxi, ¿sabes? Tenemos... Esa Molina me encanta. Jugadores que son de buena calidad. Ahora llegó Ursi, llegaron... Agustín Ursi, ¿verdad? Sí, Ursi de Banfield. Es un chico que tiene mucha proyección. Sí. Los hermanos Soñora también son chicos que tienen proyección. Alan, entonces, a mí me encanta Alan. Sí, entonces me parece que Juárez es la verdad que es un proyecto súper padre, porque si bien a nivel estructural siempre hago esta analogía de que somos una balsita y te dan la oportunidad de... ¿sabes? De crear cosas, de ir construyendo, pero también a la vez, si se te mete el agua es evidente, ¿no? O sea, sí, claro. Te tambalea, entonces hay que sacarla rápido para que esa balsita no se hunda, pero me parece que es un proyecto que está en buenas manos, que va por un buen camino. Me siento la verdad que súper orgulloso de pertenecer al club y de poner el granito de arena para que esto crezca, y me parece que año con año el equipo va mejorando, a pesar de que los resultados no se dieron. Me parece que en Juárez hay un antes y un después del Tuca, ¿sabes? Porque como que puso una línea de trabajo a nivel institucional muy clara, ¿no? Sí. No, sobre todo con Miguel Ángel Garza, que sabemos de lo que es capaz y de los contactos que tiene para encontrar grandes talentos. Yo creo que también Miguel Ángel ha estado cambiando para bien el tema de Juárez, que desde expansión pues llamaba la atención, ¿no? Como lo veías de pronto en Copa MX y jugaban con madre claro. y querías que llegaran a la liga. Oye, Diego, hablando ahorita de este tema de cómo ha ido cambiando el fútbol mexicano, también es una parte bien importante las fuerzas básicas, ¿no? de nuestro país. A ti que te tocó estar en España, uno de los equipos, de los países, mejor dicho, que yo creo que mejor forma jugadores, lo vimos en la última Copa del Mundo, los jugadores tan jóvenes que tenían y tan capacitados. ¿Cuáles crees que son las diferencias formativas entre el fútbol español y el mexicano, sobre todo en ese salto de sub-17 a sub-20? Todas, hay muchísimas diferencias. Para mí, los mejores entrenadores deben de estar en las categorías más chicas. Los mejores. ¿Tú deberías estar en una categoría más chica? Posiblemente. Pero yo no tengo el... ¿Cómo se me fue la palabra? O sea, ¿el feeling formativo? Sí, el... ADN. Sí, o sea, hoy no, me encantaría terminar ahí, ¿no? Pero hoy... A terminar. O sea, sí me veo en algún momento como un formador, ¿no? Okay. O sea, ayudar a un club a formar jugadores, pero no tengo la vocación formativa. La vocación es la palabra. Esa es la palabra, ¿no? Entonces, para mí... lo primero que debe tener un entrenador que va a las fuerzas básicas es la vocación, ¿no? Y entre más preparados estén los de abajo, nos aseguramos que los jugadores llegan mejor preparados, ¿sabes? Y ahí sí creo que los clubes, Pachuca es un buen ejemplo, ¿no? Que tienen una línea formativa, ¿sabes?
La conocen perfectamente ese camino. No ves muchas diferencias entre Sí, claro que ves diferencias porque todos los entrenadores son distintos, pero si hablamos de porcentajes, el 70% lo impone el club, se juega de esta manera y tú, entrenador, tienes este 30% de posibilidad de hacerlo a tu manera. Me parece que si los clubes invierten más ahí, se contratan mejores entrenadores, se traza una línea formativa, una línea metodológica, me parece que México tiene la posibilidad de sacar muy buenos jugadores. Yo esto lo digo y no lo digo por coba. Yo voy a un partido de sub-20 y voy a un partido de cadetes ¿sabes? De preferencial en España, y es que no hay una gran diferencia, ¿eh? Hay jugadores mexicanos jóvenes. Y luego, ¿en dónde sí se ve la diferencia? O sea, ¿en qué momento se rompe? Pues en vivencias al final, o sea, llegan jugadores mexicanos a primera división cuando llegan más por tapar un hueco porque, ¿sabes? Hay lesionados en el primer equipo que porque realmente tienen el nivel para llegar, ¿no? Entonces hay que darles vivencias a los jugadores en fuerzas básicas. ¿Vivencias a qué te refieres? Partidos, hay que entrenarlos con el juego, hay que entrenarlos, hay que darles vivencias en entrenamientos, en torneos, para mí se deberían de abrir muchas más categorías en México, ¿no? O sea, deberían de ser la segunda, la tercera, deben de pertenecer a la liga, o sea, sí, porque funcionan como organismos diferentes, ¿no? Y que los clubes tengan muchísimos más jugadores y que cada club organice sabe sus equipos como quiera y que ponga a los demás nivel como quiera. Para mí, por si lo que hace Rayados con la Liga de Expansión es fabuloso, lo que hace Chivas con la Liga de Expansión es fabuloso. O sea, poner a sus mejores sub-20 o a estos jugadores que les falta madurez, que tienen 21, 22, 23, me parece fabuloso que tengan la Liga de Expansión para eso, pero para mí debería de haber una segunda división, obviamente, ¿no? O sea, un ascenso. Sí, pero las mejores ligas del mundo tienen liga sub-23. Sí, Inglaterra, ¿no? Inglaterra tiene sub-23, Portugal tiene sub-23, Holanda tiene sub-23. Entonces hay jugadores que maduran un poco más tarde, ¿no? Nosotros tenemos el caso de Denzel García, que es un jugador de 19 años y es un jugador que decide como un jugador de primera, como si llevara muchísimo tiempo en primera división. Sí. Seguramente tendrá algún error, ¿no? Que es el 5, ¿no? Que tiene. Ajá, exactamente. Y seguramente algún día tendrá un error y Hernán en eso es muy bueno porque les da la confianza y no matarlo por un error, pero es un jugador que hay que potenciar y hay que llevarlo a lo más alto, ¿no? Entonces me parece que material hay calidad en los jugadores mexicanos y cuál es la fórmula correcta no la sé, no la tengo tampoco, pero sin duda invertir más, contratar mejores entrenadores y que cada club, la línea que quieran y como la quieran, pero que cada club tenga una línea definida de formación. Me parece que ahí está el secreto, ¿no? ¿Todas las categorías de un equipo deben jugar igual? ¿Así esa idea que se repite siempre en Barcelona? Mira, me parece que todas las categorías del fútbol formativo deben de formar al jugador y no al equipo. A ver, ¿cómo? A ver, o sea, el modelo es importante, pero siempre que el modelo entrene a lo individual. No sé si me explico. Tú en primera división entrenas al equipo para conseguir resultados. Los resultados en las fuerzas básicas es lo menos importante. Lo que debe de importar en fuerzas básicas es que los jugadores aprendan más cosas, que elevar el rendimiento individual de los jugadores. Si eso te hace ganar campeonatos de sub-20, qué bueno. Pero es más exitoso un proyecto que lleva 3 jugadores a primera división. ¿Y no fue campeón? Y no fue campeón a un equipo de sub-20 que es campeón y no hay ninguno en primera división. Ya. Porque el objetivo de las formativas es llevar a jugadores a primera división. O sea, el enfoque debe ser individual. Claro, el enfoque debe ser mejorar al jugador. Y por consiguiente, la consecuencia será que el equipo gane. Eso es lógico, ¿sabes? Pero los entrenadores en fuerzas básicas deben de enfocar, o sea, su metodología debe de ser más en mejorar al jugador a nivel individual. Lo que hablamos, ¿no? Por eso te hablo de la línea metodológica que debe haber en fuerzas básicas. Un 70-30 en la sub-20, en la sub-18. Que el 70 sea mejorar lo individual y 30 sea lo que el entrenador quiere a nivel colectivo, ¿no? Y en la 20 un 60-40. Que le siga haciendo lo individual y 40 lo colectivo, ¿no?
pero tú tienes que hacer mejorar al jugador a nivel individual. Nos pasa en México en los mundiales sub-17 y esto que somos potencia, porque tactificamos mucho el juego desde niños. Creo que pasan 220 días esas categorías al año. No pasan tiempo en sus clubes, pasan tiempo en la selección. Por eso van y compiten como equipo. Pero después, pues llegan los ingleses, llegan los holandeses, llegan los brasileños, llegan los argentinos a Europa. Pues es normal. Porque a ellos no les importó ganar ese mundial, les importó formar jugadores. La madre, sí es cierto. ¿No? Entonces me parece que ahí está no, pues sí, hay que formar ganando. Para mí hay 4 formas, ¿no? Hay o pierdes y no formas, que es la peor de todas, ¿sí sabes? Sí. Ganas y no formas, que también es malísima. Perder y formar, que para mí es buena, y ganar y formar sería ideal, ¿no? Yo gano y forma sería ideal. Que Pachuca sí, es gana y forma, campeón y saca los 3 por categoría. Y eso lleva un proceso. Pero volvemos a lo mismo. Aquí queremos siempre adelantar, acortar los procesos, ¿no? Entonces, a todos nos pasa. A los jugadores de sub-20 quieren llegar rápido a primera división, los entrenadores de sub-20 quieren llegar a primera división, los auxiliares quieren llegar rápido a primera división. No. Esto es un proceso. Pero sí deberían ser mejor pagados. Me parece que sí, pero también ellos deberían de ser mejor, o sea, ellos deberían de preocuparse por ser más preparados también. O debería el club también pagarles la preparación. Siempre y cuando tengan potencial. Tampoco hay que gastar dinero donde no hay ganas de aprender, ¿no? Sí. Entonces, yo hace poquito le decía a un técnico de sub-20, me dijo, oye, Edu, ayúdame ahí poniendo videos de mi equipo. Y dije, soy yo. Y le dije, pues es que lo puedo. Primero, no veo tus equipos. Le dije, la verdad, claro. no sé si me estás mandando algo que pasó en 20 segundos y el resto fue un desastre. A lo mejor yo también voy a quemar mi credibilidad, claro, ¿verdad? Claro. Y segunda, le dije, oye, güey, ¿por qué no así te preparas más? Me decía, güey, gano tanto y tengo 2 hijos y tengo una esposa y estoy pagando una casa. ¿Con qué dinero, güey, me preparo a Europa? Y ya, ok. Dije, ahí ya, pues ya no puedo tocar el tema. Ya, pero ¿tú crees que también los equipos deberían detectar el potencial de sus entrenadores? Yo creo que sí. Y apoyarlos, por supuesto. Para mí sí. Me parece que Santos lo hizo y, bueno, el Grupo Orlegui lo hizo, ¿no? Con Roberto Tapia. Con Roberto Tapia y con el Harold Lozano. Ese no lo conozco. Harold, que jugó de central en Atlas, que fue... No lo conozco. ¿Juan Pablo Santiago? No. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, bueno, la verdad. Me parece que está de auxiliar institucional ahora. Okay. Me parece que sí, o sea, la institución, si ve potencial en algún entrenador, debería de ayudarlo para que se prepare y demás. Pero volvemos a lo mismo, o sea, los entrenadores de fuerzas básicas deben de tener la vocación de formar jugadores. O sea, por lo menos en un lapso de 5 años. Ya si después la oportunidad se les da para estar en primera división, pues qué bueno, pero deben tener la vocación para entrenar, para formar chicos, ¿no? Eso me parece que es lo correcto. Oye, por ahí me platicaron que hubo interés de llevarte a Centroamérica. Sí, lo platiqué con el Tuca porque fue en el año en el que estuve trabajando con él. Tuve 2 ofertas bastante importantes, pero bueno, soy alguien que una vez que se compromete con algo me gusta terminarlo, ¿sabes? Y vuelvo a lo mismo, creo en el proceso. Tuve la oportunidad, fui candidato para dirigir al Saprissa. Okay. Estuve ahí cerquita de hacerlo y también tuve la oportunidad para ir a Suecia, un equipo que era histórico de primera división y había descendido a segunda, pero que seguía teniendo el presupuesto de primera, entonces era como entrenador ambos. Como entrenador ambos, sí. Era interesante, por decirlo de Suecia, era muy interesante porque era ir a crear una historia. Era ir a crear una historia de éxito, ¿no? ¿Sabes? Sí, claro. Que todo el mundo pensaría que tenías todas las de ganar. Entonces, lo platiqué con Tuca en su momento y él me dijo que le gustaría que estuviera con él acompañándolo y así fue y aquí estoy hoy, pero esto... ¿Te arrepientes? No, okay. Para nada. Al contrario, no. Lo que viví con Tuca se quedará para toda la vida. No solamente a nivel juego, sino a nivel personal. Y vuelvo a lo mismo. Sé que la oportunidad llegará y cada vez que pase más tiempo, también la oportunidad me llegará más preparado, ¿no? Sé que en Saprissa estaba, no me acuerdo si Albert Rudé y otro que estaba en Pachuca. Ellos estaban en Alajuelense. En Alajuelense, tienes razón. Sí, lo que pasa es que el Saprissa iban a llegar de directores deportivos y iban a manejar todo lo operativo y todo lo formativo, la gente de la empresa con la que yo trabajé en Europa, de Icono, que es la empresa de asesorías individuales y
y asesorías de metodología a nivel equipos, y yo era la opción de entrenador con la que iban a llegar, ¿no? Al final no se cerró eso, entonces no pude llegar, pero bueno, estuvo muy, muy cerquita de hacerlo. Oye, pero Suecia, o sea, ¿cómo surgiste para ser vuelve lo mismo de la segunda división de Suecia? Es lo mismo, o sea, eso sí me ha causado conflicto porque un país donde hay muchísimos entrenadores, demasiados, y que son bien formados, como es España, y que una empresa súper reconocida en Europa, o sea, piensa en mí en cada uno de sus proyectos para ir a dirigirlos. Eso ¿Está con madre? Exacto, o sea, ellos ven en mí un potencial y me causa conflicto, ¿no? Que he recibido a veces mucho más ofertas de gente fuera de mi país que de mi país, ¿no? Y está... Hace ruido. Hace ruido. Sí. No es que esté criticando mucho, ¿no? Se hace ruido, pero bueno, también llegó por lo mismo. Ellos manejan todo el área de metodología de ese club y bueno, terminaron trabajando ahí, me buscaban como entrenador. Yo dije que no al cargo y bueno, llevaron a alguien más de su confianza el equipo ascendió y está en primera división ahora, ¿no? ¿Quién sabe si habrá un podcast sueco diciendo, oye, ¿por qué buscar un mexicano antes que un sueco? Al final esto es de los españoles, ¿no? O sea, yo trabajé con ellos bastante tiempo y bueno, me gané su confianza, vieron en mi potencial y cada vez que tienen la oportunidad, pues me acercan proyectos y bueno. Oye, hablando de tu carrera como jugador, ¿cuál fue el técnico que más te marcó? O sea, de un técnico que sí que le hayas creído, que te haya gustado, cómo te sentías dentro de la cancha. Para mí, bueno, tuve muchísimos, a muchos les aprendí, pero Tomás me encantaba a nivel estrategia. Sabes, tal vez su metodología no era buena, sus entrenamientos no eran buenos, pero Tomás era un monstruo de la estrategia, el análisis. Claro. Él analizaba al rival y veía dónde le podías ganar, me encantaba. Aprendí a jugar mucho con Sergio Bueno, que es muy de la golpista. ¿En dónde? En León me tocó. En León, sí. Okay. Tuve a Luis Fernando Suárez. El colombiano me dirigió en Dorados y él, todo el manejo, toda la gestión, ¿sabes? Era increíble cómo lo hacía. Pero una duda, ¿a ti te tocó estar en Dorados cuando estaba Mancilla? Sí, claro. Ok. Sí. Un buen amigo mío, Mancilla. Sí. Concentrábamos juntos. Pero al que más le aprendió es al Tuca. Ok. Al que más el Tuca es un fuera de serie en el fútbol. La verdad es un maestro del juego. Y este año que estuve con él, la verdad es que me ayudó a evolucionar muchísimo como entrenador, ¿no? Sí. Te platico una pequeña anécdota que tuve con Tuca hace poquito. Le dije, ingenuamente, ¿verdad? Viendo todo como de jugar FIFA nada más. Le dije, oye, Tuca, ¿por qué siempre batallabas con los equipos que se te encierran? Me dijo, a ver, cabrón. Y pone una hoja en la mesa y me dice, dime cómo le hago. Te doy $1,000,000 y ahorita me dices cómo lo hago. Y yo, no, pues. Sí, no sé. Eso es normal. El Tuca es muy pasional, de verdad. También. El Tuca. ¿Sabes por qué hicimos buena amistad y buen click, güey? Porque creo que ahí el amor al juego nos unió, ¿sabes? Sí, seguramente. Los dos amamos el deporte, amamos el juego, amamos entrenar, amamos la estrategia. Tenemos, como que dije hace rato, tenemos la vocación. Somos entrenadores de vocación, ¿sabes? Sí, claro. O sea, nos gusta la cancha, o sea, somos felices ahí. Entonces me parece que eso nos unió y esa pasión del Tuca o sea, la llevaré para el resto de mis días, la verdad. Sí. Pues oye, ojalá que lo superes en Tigres como a él también, que vengas a ganar 13 títulos. Ojalá algún día pronto llegue una buena posibilidad, que tampoco todas hay que agarrarlas, ¿no? Como la de Osuez, hay unas que no serán. Ojalá pronto llegue una oportunidad y bueno, empezar a pisar fuerte también. Ahorita que dijiste lo de por qué no hay entrenadores en México, me parece que los entrenadores jóvenes que estamos en México actualmente, más allá que dirijamos o no, tenemos una gran responsabilidad. Y es la responsabilidad de saber que nosotros podemos crear un legado para los que vienen atrás. Entonces, hoy Rafa, hoy Benjamín Mora, hoy el mismo Fentanes, que son entrenadores mexicanos que han tenido poca oportunidad, más que pensar en ellos, deberían de pensar en todos los que venimos atrás, ¿no? ¿Sabes? Es como cuando el jugador mexicano va a Europa. Claro, entonces hoy mi obligación en Juárez es dar lo mejor de mí como entrenador joven para que empiecen a confiar más en los entrenadores jóvenes. Y el día que me toque ser entrenador, ¿sabes?
tener esa conciencia de que yo represento a muchos entrenadores jóvenes y que les puedo abrir las puertas a muchísimos si yo hago bien el trabajo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí viene, ¿no? También. Es por ahí, muy bien. Yo creo que es una buena manera de terminar, es un buen mensaje para los que están y para los que vienen, los que son como tú que vienen y que pronto estarán ahí en la primera división mexicana dirigiendo, intentando hacer ese equipo posicional que supera el de Nacho Ambriz, intentando generar esas ventajas, intentando hacer mejor el futbolista, que eso es de lo que se trató hoy, ¿no? De conocer la parte de tu experiencia y de lo que viene para ti. Digo, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo. Hoy tienen un partido importantísimo. Van por la tercera victoria consecutiva. Ojalá que no, la verdad. Ojalá que un empatito por ahí. Que todos ¿Tú le vas a Tigres tú? Pero de corazón. Yo pensé que eras Rayado. No me digas eso. No, muy tigre, muy tigre. Fíjate que muchas veces en el tema de la gente que habla de fútbol en un micrófono, siempre pasa que antes no querían decir a quién le van. Claro. O de que se ocultaba. Yo creo que ya no es tan necesario. O sea, a mí, yo no le voy ni a Tigres ni a Monterrey. Yo le voy al estado. ¿Sabes? Ajá, okay. Me encanta cómo viven el fútbol aquí. Sí. O sea, es más, creo que uno necesita del otro. Claro. Sí, ¿sabes? Bueno, ahora que vino uno de Pumas a decir que el Uni olía mal, que huele a pipí, no sé qué tanto dicen del volcán, la gente de Rayados decía, claro, como que nomás nosotros, nomás nosotros. Sí, sabes, eso lo que, como viven el fútbol aquí, la verdad es para admirarlo y copiarlo, ¿sabes? A mí me llama la atención que, yo trabajo en una estación de radio en donde siempre es Tigres y Rayados. O sea, no importa que haya una final de Liga MX, si no está Tigres y no está Rayados, estamos hablando de qué posición debe reforzar Tigres. Qué padre. Está padrísimo y hay gente que no se la cree, que cuando viene piensa que hablamos del América y de Chivas y todo, pero no. E incluso hay gente que, por ejemplo, que nos habla, porque hay llamadas en todos los programas y, oye, ¿cómo juega Juárez? Bueno, pues juegan aquí el Chaca más adelantado y por izquierda está Olivera y aquí y acá. Oye, Dueñas, ¿qué tal anda? Porque no, a veces no se enteran tanto. Va a ser bien padre ver a Dueñas, Salcedo y Chaca hoy. Sí. En el estadio, ¿no? Como los todos campeones. Todos campeones importantes en los. ¿Todavía está el Beto Costa? Está el Beto, no viajó, pero está lesionado. Porque de ex Tigres tienen a Costa, a Sierra, a Talavera, que jugó muy poquito acá, a Chaca, Salcedo y a Dueñas. Son 6. Sí, Talavera llegó en un momento difícil porque ¿Ventura Alvarado no jugó aquí? No, él estuvo a punto de llegar en un draft de diciembre. Estuvo muy cerquita de llegar, en el 2015 creo. Bueno, pues ahí está. Pero al final de cuentas no. Cuando estaba libre iba a venir, pero siempre no vino. Pero sí, Ventura Alvarado. Y en unos 5 años, Diego André. Diego André, por supuesto. Hombre, en 2. En 2, ahí. Ahorita le hablo culebro. Ya me hizo cara este güey de los Rayados. Me juega Rayado con el tanto, güey. No, en cualquier lado, pero por acá vas a andar, Diego. Estoy muchísimo más que seguro. Gracias, Diego, por tu tiempo. Gracias, Edu. Gracias. Que le siga yendo muy bien. Igualmente, muchas gracias. Y pues a la próxima que vengas, ojalá se arme otra plática. Buenísimo, muchas gracias. Va, perfecto. Buenísimo. Gracias a la gente que estuvo viéndonos y escuchándonos. Esto es el podcast 693. Hasta la próxima.